Vamos a grabar la conferencia. Muy bien. Bien, reiteramos ahí los saludos. Muchas gracias por estar acá. Amílcar, Donatila, Catherine, Mercedes, Miguel Ángel y Stanley. Muchas gracias por estar en la clase. Vamos a revisar un aspecto muy importante, que tiene que ver con el seguimiento que le estamos dando a las actividades. Esta actividad está muy relacionada a la anterior. Hay que dar como cierto nivel de continuidad al trabajo que hemos comenzado a desarrollar. La investigación es un proceso y ese proceso comienza desde la deliberación, desde las ideas que nosotros podemos ir construyendo alrededor de lo que queremos convertir en nuestro objeto de estudio. Por supuesto que si desde esta asignatura, bueno, ya se cursó otra asignatura que también tenía que ver sobre investigación, pero aquí hay elementos mucho más puntuales que los que se cursaron ahí. Ahí, por supuesto, hubo material muy importante, pero aquí se necesita ya ir avanzando. Por eso sí, a quienes avancen en sus temas de investigación va a ser muy fundamental, porque tendrán ya un avance para entrar al proceso de tesis, para ponerse en común con el asesor de tesis que ustedes van a tener. Pero eso indica como asumir un compromiso en términos de lo que estamos haciendo. Entonces, esta unidad ya veníamos discutiendo mucho sobre la parte del tema y tantas cosas, la realidad educativa, el sistema educativo, todos los problemas que tiene el sistema educativo que no se apartan igual de esta unidad, que están presentes ahí. Ahora lo que toca revisar es la forma de cómo nosotros vamos a abordar esa realidad educativa. ¿Qué métodos, qué técnicas vamos a utilizar para poder recoger datos? Y para este caso, está haciendo relación a la parte cuantitativa de la investigación. Hace mucho rato se planteaba sobre la idoneidad de los métodos cuantitativos en las ciencias sociales, porque siempre ha existido una, una discusión de carácter metodológico, si se quiere, o de carácter ontológico, acerca de X o Y metodología utilizada en el campo de las ciencias sociales. Porque precisamente los estudios cuantitativos surgieron en el contexto de las ciencias naturales. Y cuando uno trata de plantear y establecer las diferencias entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, por supuesto que hay características que les hacen muy particulares. Sus objetos de estudio, el abordaje de sus objetos de estudio, los métodos, las técnicas utilizadas para poder recabar información. Entonces, cuando muchos existía a través del tiempo, recordemos que la investigación cualitativa surge a finales de la década pasada, a finales, perdón, del siglo pasado. Estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, cuando va a surgir los métodos cualitativos. Y ahí comenzó toda esa dicotomía con los métodos cuantitativos, entre que los métodos cuantitativos plantean mayor nivel de objetividad,
¿Por qué? Porque provenían de las ciencias exactas, las ciencias naturales, y a las otras se le llama las ciencias blandas, las ciencias fácticas, que son las ciencias sociales. Pero que también se discutía si la idoneidad de los métodos cuantitativos en las ciencias sociales, si era posible aplicar esos métodos cuantitativos en la sociología, en la historia, en la política, en la educación, las ciencias sociales y humanistas. Y se llega a la parte de considerar de que sí es posible aplicar los métodos cuantitativos en el campo de las ciencias sociales y en el campo de las ciencias humanistas, como el caso de la ciencia de la educación, para abordar los problemas de la educación. Pero eso ha llevado a que dentro de las distintas ramas del saber se vaya discutiendo sobre los distintos métodos que deben y las técnicas que deben utilizarse para recabar datos. Si nosotros revisamos el campo de la sociología, por ejemplo, ¿podemos hacer un estudio de la pobreza? Sí, podemos hacer un estudio de la pobreza. ¿Podemos medir la pobreza? Sí, podemos medir la pobreza. O sea, los problemas sociales, ¿cómo se abordan? ¿Cómo se abordan los problemas sociales desde el campo de la ciencia, de los métodos cuantitativos? Y llegamos a eso de que sí es posible abordar bajo datos, porque una de las características y diferencias que tiene los métodos cuantitativos en relación a lo cualitativo es la obtención de datos estadísticos. Por eso, es muy rara vez encontramos que en las tesis los estudiantes ponen que se auxilian de los métodos estadísticos. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Si el estudio es de carácter cuantitativo, entonces nos auxiliamos de los métodos estadísticos. Y desde que nosotros comenzamos a plantear la idea del tema de investigación, debemos saber qué es lo que queremos obtener, qué resultados pretendemos obtener de esa investigación. Si nosotros queremos evaluar el rendimiento académico de los estudiantes, si nosotros queremos hacer un estudio sobre los niveles de escolaridad, por sexo, por edad, si nosotros queremos saber sobre el impacto que tiene la pandemia en el proceso de aprendizaje, y pueden surgir una cantidad de temáticas o de líneas de investigación que precisamente nos lleven a pensar en la obtención de datos cuantitativos. Muchas veces, inclusive los objetivos que nosotros planteamos con la investigación, los verbos que utilizamos, esos verbos muchas veces apuntan a que la investigación debe tener ese carácter cuantitativo. Queremos evaluar, por ejemplo, la efectividad de un programa. Desde que nosotros estamos hablando de evaluar la efectividad de un programa, se nos viene a la mente que el estudio debe tener ese carácter cuantitativo. Aunque cuando nosotros tratamos de meter la discusión, que ya esa discusión dicotómica que existía entre lo cuantitativo y lo cualitativo se va superando con el tiempo, porque ahora generalmente los estudios de tesis se hacen sobre el enfoque mixto, sobre un enfoque donde se utilizan ambas metodologías y va surgiendo otro método que es el método de la triangulación. Y ese método de la triangulación es lo que permite hacer un análisis entre los datos cuantitativos, los datos cualitativos y la teoría que nosotros hemos encontrado acerca del tema de investigación. Entonces, ese método que yo ahora lo estoy utilizando en mi tesis, que es el método de la triangulación, ustedes lo buscan y lo van a encontrar en el Google, van a encontrar explicaciones acerca de ese método
y es de mucho interés en el análisis que nosotros hacemos de los datos que obtenemos estadísticos y también los resultados que obtenemos producto de la investigación cualitativa. Entonces quiere decir que ni una investigación es totalmente cuantitativa y que ni una investigación es totalmente cualitativa, porque también nosotros podemos convertir esos mismos datos cuantitativos en análisis cualitativo. Es muy interesante cuando uno se detiene a revisar esos datos en el camino. Y sabemos que los números por sí solos no dicen nada. Nosotros hemos cometido siempre algún nivel de error con respecto a los datos. Sabes que a mí me gusta revisar los estudios que hace la UCA sobre estudios de opinión. Y yo trabajo una asignatura que se llama Procesamiento y Análisis de Datos Cuantitativos. Y la tarea de esa asignatura es enseñar a los estudiantes a eso, a crear datos, a producir datos como investigadores. Por eso se llama procesamiento y análisis de datos cuantitativos. Primero hay que empezar cómo voy a crear los datos. Algunos datos ya están creados, porque hay que decir que las investigaciones que tienen un carácter cuantitativo no necesariamente solo son aquellas investigaciones en las cuales nosotros nos vemos obligados a pasar una encuesta. Nosotros podemos hacer, nosotros podemos hacer un estudio que lleve datos. Ahora, por ejemplo, yo trabajo sobre la producción de textos y yo encontré datos y me puse a revisar datos, me puse a revisar las bases de datos, los rankings a nivel internacional sobre la producción y a partir de los datos yo creé unas tablas. Y al crear esas tablas, entonces yo no pasé una encuesta, sino que yo encontré datos y con esos datos yo construí una tabla. Y esa tabla está llena de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que también ese tipo de estudio representa un enfoque de carácter cuantitativo. Pero que en el caso de ustedes, en el caso mío, que también estoy haciendo una tesis sobre un problema de la educación, nos vemos obligados a levantar datos, a tener que hacer un estudio que también me dé datos para poder. ¿Por qué? Porque muchas veces yo contrasto los datos obtenidos con los datos reflejados en la realidad. Con todos esos datos que están planteando, porque no hay que hacerse muchas veces, dice el investigador, ciertas ilusiones con los datos que encontramos. Porque muchas veces esos datos no pueden concordar con la realidad. Entonces, el contexto que estoy abordando, mi objeto de estudio, me puede reflejar otro nivel de interpretación de la realidad. Entonces, es muy interesante marcar las diferencias, las características que definen un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo. Hay que decir que ambos enfoques son positivistas. ¿Por qué son positivistas? En la primera clase yo recuerdo que Miguel planteaba aquella cuestión de un enfoque desde el punto de vista materialista. Y por eso está el método dialéctico. Y el método dialéctico, que muy poco y no se va a discutir en estas clases precisamente, porque precisamente las universidades trabajan primordialmente con un enfoque positivista. Y ese enfoque positivista, ¿por qué es un enfoque positivista? Porque surge con una mirada donde dependemos de lo que los informantes nos digan.
nosotros hablamos de los datos, hacemos interpretación de los datos. Sí, alguien puede decir, mira, pero una cosa son los datos, pero yo también hago una interpretación. Pero partimos de lo que otras personas nos dicen. Igual ocurre con la investigación cualitativa. Bien, el caso del método dialéctico es una construcción propia del objeto de estudio. Sí, yo puedo pasar una encuesta, pero no es determinante en el análisis que yo hago de la realidad. Porque estoy haciendo yo puedo, precisamente, yo puedo pasar una encuesta, pero aquí en la investigación cuantitativa, por ejemplo, es de rigor que yo muestre datos, que yo muestre los gráficos, que yo haga tablas, y bajo el método dialéctico no estoy obligado a mostrar, sino que hacer una interpretación de los datos, hablar de los datos, pero no necesariamente a mostrar una gráfica y una tabla, o posiblemente hacer un conglomerado. Yo lo manejo desde mi perspectiva como investigador. Pero en el caso de los enfoques estos positivistas, de lo cuantitativo y lo cualitativo, por ejemplo, si la investigación tiene ese carácter cualitativo, yo tengo que respetar, y es la cuestión ética del investigador, respetar precisamente lo que la persona que participa dentro de la investigación. Yo les comentaba que había hecho un estudio, una investigación sobre la atención que da bienestar magisterial a los pacientes, que es un problema de la educación también, porque tiene que ver con los maestros, pero era la atención que brinda bienestar magisterial a los pacientes con enfermedades crónicas. Entonces, cuando nosotros vamos construyendo todo el informe y todos los resultados de la investigación, por supuesto, va cargado mucho la investigación de lo que dicen los pacientes, de lo que dicen los funcionarios, de lo que dicen los médicos. Hay cierto aporte de uno. Entonces, por ese caso es que son dos metodologías que están posicionadas bajo con ese enfoque positivista, porque uno depende mucho de la información que ellos aportan. Y bajo el método dialéctico materialista es otra de la realidad. Y ahí hay que hacer toda una situación de descomponer todo en sus partes. Hay que hacer un análisis estructural, hay que hacer un análisis coyuntural, hay que hacer un análisis histórico, cosa que no nos obliga a hacer las dos metodologías. Y ahí decía, íbamos encontrando las diferencias que se planteaba, que bueno, que con la investigación cuantitativa nos lleva a hacer hipótesis, que con la investigación cualitativa podemos hacer preguntas de investigación, más no hipótesis, no salen hipótesis de la investigación cualitativa, sino solo de la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque al generar la hipótesis, yo necesariamente tengo que buscar a comprobar esa hipótesis. ¿Y cómo la voy a comprobar? Precisamente la voy a comprobar sobre la obtención de datos, sobre la obtención de datos, que también se plantea que esta investigación cuantitativa es objetiva y que la investigación cualitativa es subjetiva. Yo creo que más adelante abordamos más la parte cualitativa, pero ya que comienza por acá, planteando los métodos cuantitativos, hay que comenzar a marcar esa diferencia. Objetivo, ¿por qué? Porque está basado en la recolección de datos. Subjetivo de la cualitativa precisamente porque tiene que ver con las interioridades del ser humano, con las subjetividades. Por eso es subjetivo, porque tiene que ver con la manera de pensar, de actuar, de sentir de la persona a quien estoy encuestando. Que en la investigación cuantitativa, yo hago una encuesta, yo trabajo un instrumento, paso un cuestionario. Allí yo puedo hacer un estudio donde, desde el punto de vista de la estadística, cualquier persona tiene la probabilidad de ser encuestada. Y en el caso de la investigación cualitativa, no es así.
En el caso de la investigación cualitativa, yo tengo que seleccionar los informantes claves. No es cualquier persona, sino que yo tengo que buscar aquellas personas que son conocedoras de mi tema, que me van a aportar. Y entonces ahí yo no busco a cualquier persona. Mientras tanto, con la investigación cuantitativa, yo puedo hacer eso. Otra diferencia que nosotros podemos encontrar es que con la investigación cuantitativa yo puedo extrapolar los datos. Una casa encuestadora hace un estudio a nivel nacional, pasó 2.500 encuestas, y está evaluando el año de gobierno. Pasó 2.500. Bueno, utilizó un tipo de muestreo, el muestreo estratificado, el muestreo por cuota, y sacan una muestra del total de población mayor de 18 años. Y de allí hacen una distribución muestral a nivel nacional, obtienen resultados. Y con esos resultados, ellos extrapolan los datos y dicen la población salvadoreña evalúa al presidente de esta manera. Usted hace un estudio en una comunidad, hay 1.000 habitantes, selecciona el 10% de los habitantes. Entonces va a encuestar 100 personas. Usted termina la encuesta y al terminar la encuesta procesa y analiza los datos y puede extrapolar los datos. Dice, la comunidad tal opina esto sobre este problema, sobre la falta de agua, por ejemplo. En la investigación cualitativa no se puede extrapolar la información. ¿Por qué? Porque la información que yo estoy obteniendo, por ejemplo, yo hice el estudio sobre los pacientes crónicos, pero eso ocurre aquí en San Miguel. Ya lo que ocurre fuera de aquí de San Miguel es otra cosa. Probablemente la atención sea mejor. Puede ser que sea mejor, pero acá la gente opina sobre el problema. Entonces trato de, con esa parte de ir abordando. Tenemos acá las características generales de la cuantificación de los fenómenos educativos, la agenda, las orientaciones para el uso de las técnicas e instrumentos de cuantificación en investigación educativa, tratamiento, análisis y uso de datos cuantitativos en educación, y la propuesta del diseño, que tiene mucho que ver casi con la actividad que se está desarrollando, de la investigación educativa con datos cuantitativos. Ahora, tienen ustedes ahí, comenzamos para que ustedes comiencen a pensar un poco sobre lo que es esta jornada y comiencen a preguntar un poco o a participar, explicando cómo ustedes ven esto desde su tema. Y más me gustaría como escuchar cómo ustedes pretenden abordar esta parte desde su investigación. Primero se abordan las características generales de la cuantificación de fenómenos educativos. ¿Cuáles son esas características? ¿De qué se habla cuando se dice cuantificación de los fenómenos educativos? A ver, ahí está la pregunta. ¿De qué se habla cuando se dice cuantificación de los fenómenos educativos? Tengo como a 13 compañeros, 12 compañeros conectados acá. Está Milcar, está Donatila, está Miguel, Juan José, Catherine, está Kevin, está Mercedes, Miguel Ángel, Patricia, Stanley y Stephanie. Sería bueno que ustedes me dijeran
¿De qué se habla? Bueno, ahí pues, hace falta la L, cuando se hace referencia a la cuantificación, cuando se dice cuantificación de los fenómenos educativos. ¿Es posible hablar de eso? Desde su tema de investigación, ¿cómo usted concibe esa cuantificación del problema educativo que usted está seleccionando? Bueno, comienzo por Amílcar, después va Donatila, después Jennifer, después José Miguel Llanes, después Juan José Medina, después Karen García, después Catherine. Todos comienzan a hablar. Y si no están conectados, entonces rápidamente los vamos a detectar de que no están con su teléfono, lo han dejado por ahí, pero no están en la clase. A ver, Amílcar. Sí, buenas noches, ¿se me escucha bien? Buenas noches. Sí, muy bien. Perfecto. Desde la perspectiva del trabajo de investigación que pues estamos realizando, queremos realizar con las compañeras Jennifer y Karen García, pues quizá la cuantificación del fenómeno educativo se da en el sentido de, bueno, primero mencionar, ¿verdad? Que está, digamos, centrado o, digamos, gira en torno a las competencias en el área de las matemáticas específicamente. Entonces, quizá en nuestro caso, digamos, en el tema, por la naturaleza, ¿verdad?, de la materia, la cuantificación de específicamente digamos, de las competencias sea un poco más, digamos, en cierta manera accesible de poder realizarla o de poder, digamos, percibirla, dado que, pues, en matemática, pues las competencias son, digamos, de cierta manera un poco específicas y se puede, digamos, mm, mm, no quisiera usar la palabra, pero quizá se pudieran medir el nivel de concretización de las competencias educativas en el área de la matemática. Muy bien, Amílcar. Ahí está, en ese mismo grupo me dijo que está Jennifer. Yo creo que la vez pasada hablaba, creo, Jennifer sobre el tema de las competencias, que es por ahí pendiente, pero igual no se comunicó por alguna información que pudiera encontrar sobre el tema de competencias. Y yo creo que después de revisar la parte metodológica, después de revisar esto, bueno, por ahí Jennifer acaba de escribir, dice que considera que la cuantificación viene de las variables. Muy de acuerdo. Entonces se busca el método o la técnica que permita numerizar dicha variable, de tal manera que obtengamos la información necesaria para el tratamiento de la hipótesis. Nosotros sabemos que precisamente hay que partir de una hipótesis. Y a partir de la hipótesis hay que hacer la operacionalización de variables. Nosotros planteamos una hipótesis y en un cuadro desarrollamos la operacionalización de variables. Definimos conceptualmente la variable, definimos operacionalmente la variable, podemos establecer las dimensiones de la variable, pero una cosa que tenemos que tener claridad son los indicadores. De las variables salen los indicadores. Si yo quiero medir el nivel de pobreza de la familia salvadoreña, la pobreza es la variable. Pero debo entonces encontrar los indicadores que me permitan medir la pobreza. Por ejemplo, si yo estoy buscando los indicadores, encuentro uno que es el nivel de ingreso, el empleo, la salud.
O sea, el nivel de empleo, el tipo de empleo, el nivel de ingreso y muchas cosas más. O como que yo esté tratando también de medir el índice de desarrollo humano. Naciones Unidas, por ejemplo, tiene muy claro cuáles son los indicadores que miden el desarrollo humano. El desarrollo humano es una variable. Pero entonces, ¿cómo voy a cuantificar la variable de desarrollo humano? Tengo que buscar los indicadores de esa variable. Salud, alimentación, vivienda, educación. Y esos son los indicadores. Entonces, a partir de los indicadores, yo comienzo a trabajar las técnicas y los instrumentos. Pero tengo primero que pensar cuáles son los indicadores para medir la variable. Y entonces yo me formulo una hipótesis que el nivel de desarrollo humano de los salvadoreños es en condiciones óptimas. Es una hipótesis. Pero también puedo elaborar la hipótesis nula, que las condiciones de vida de los salvadoreños no representan un buen nivel de desarrollo humano. Entonces vengo y trabajo con la variable, veo si puedo sacar algunas dimensiones, pero si no, yo trato, juego con la variable y saco los indicadores. Al final, son los resultados de la investigación los que me llevan a plantear sobre la hipótesis, a rechazar o a aceptar o bien la hipótesis de trabajo o la hipótesis nula. Dice Patricia, podemos cuantificar un fenómeno educativo cuando queremos medir la asociación de las variables. Es mediante la observación de un acto repetitivo. Podemos tener asociación de variables. Nosotros podríamos estar diciendo que el tema del acceso a la tecnología incrementa el nivel. Puede ser una hipótesis, que el nivel de acceso a la tecnología incrementa el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Hay como una asociación, una relación de variables o un estudio correlacional. Y voy trabajando con dos variables. Donatila, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la pregunta, como ya lo han dicho los compañeros, depende del tipo de investigación o del tipo de hipótesis que hemos planteado en el proceso. Pero también, de alguna forma, en el caso de que se apliquen entrevistas o se hagan procesos de observación, son datos que se pueden cuantificar o se pueden mostrar a través de tablas, como ya lo decía la compañera Patricia, por hechos repetitivos. Entonces, para nuestro caso, por el tema de la brecha digital, nosotros, por ejemplo, podemos medir el porcentaje de la población con desigualdad económica que se ve afectado con el tema de la brecha digital. También podemos medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al alcance de los medios tecnológicos que tengan, por ejemplo. Entonces, sí se puede medir para nuestro caso y los dos modelos o los tres modelos, el proceso de cualitativo y cuantitativo y también el otro que es el de, ¿cómo se llama este? De la teoría, de ver la información o la teoría que se ha encontrado sobre el tema en investigación. Ustedes como investigadores deben de tener una mirada, y lo que planteaba Donatila, precisamente cuando yo estoy haciendo una entrevista, yo puedo estar obteniendo información también de carácter cuantitativo. Y yo puedo saber
en qué momento voy a utilizar esa información. Si eso me permite, por ejemplo, decir cuántas personas de las entrevistadas establecieron que el aprendizaje, que la brecha digital, por ejemplo, está fundamentada en la condición económica de la familia, de la zona donde se está desarrollando el estudio. Si ustedes ven, por eso me remití a decir que una investigación no es totalmente cuantitativa, 100% cuantitativa o 100% cualitativa. ¿Por qué? Porque en esa medida que nosotros desarrollamos entrevistas, también podemos recabar algunos datos de información cuantitativa. ¿Cuántas personas dijeron esto? ¿Cuántas personas dijeron esto otro? ¿Cuántas personas dicen esto? Cuando me estoy refiriendo al número, a datos, entonces estoy también hablando de referencias cuantitativas. Pero también cuando paso una investigación de carácter cuantitativo y las preguntas que yo formulé en un cuestionario, también me dan para hacer análisis. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, bueno, que al final estoy pasando un estudio sobre brecha digital y paso un instrumento sobre con qué instrumentos electrónicos cuenta y bueno, todo lo que tiene que ver con brecha digital, seguramente a partir de los datos yo puedo generar análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que dice el número como tal. Y ahí es donde siempre hemos dicho que los estudiantes se han quedado nada más a hacer un uso de la estadística descriptiva. Pero muy pocas veces se pasa a la estadística inferencial, a hacer inferencia estadística. Aunque en el campo de las ciencias sociales, o sea, nosotros lo que nos puede servir precisamente esos datos es para darle vida a los datos, para hacer los análisis de los datos. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento alrededor de los datos. Siempre hemos hecho tantas preguntas cuando nosotros, por ejemplo, vemos los estudios de opinión que presentan las universidades, que presentan las casas de encuestadores. ¿Acaso ustedes no se han preguntado por qué el comportamiento de la población en una encuesta es de esta manera? Tanto por ciento dice esto, tanto por ciento dice esto otro, otro tanto por ciento dice esto otro. Pero esos son los números, eso es lo cuantitativo. Ahora, vayámonos y analicemos por qué una persona actúa y está pensando de esa manera. Entonces hay que ir, ¿no? Y buscar información. Y por eso decimos que ni una es totalmente para decir que no podemos. Por eso, en la mayoría de los casos ahora trabajamos las investigaciones mixtas. Trabajamos los estudios mixtos. Y ustedes deben de pensarlo también si su estudio va a tener un carácter y en algún momento, si a mí me preguntan, yo les digo que mi investigación es preponderantemente cualitativa. Es cual y cuantitativa. ¿Por qué? Porque va a pasar mucho más el análisis cualitativo que la parte de los datos. Y decía, bueno, lo que nos tradicionalmente nos acostumbraron a esto, pasamos a hacer una estudia, ¿cuánto por ciento dice esto? La cuestión es dejar de mostrar tanto gráfico. Dejar de mostrar tanto gráfico, siempre empiezo a hablar bien y de repente yo no sé por qué se va cortando la voz. No sé si todos escuchan cortado. Bueno, no escuchan entonces, pues no dicen si escuchan cortado, ¿no? Ok. Vamos a ver. Bueno, a ver,
A ver si ahora se escucha mejor. Pasamos a lo siguiente. Ok. Es casi no me gusta usar los audífonos, pero ahí estamos. Muy bien, gracias. Ahora bien, primero, al plantear las preguntas, digamos que estamos en el trabajo, buscando el trabajo de investigación. Ya tenemos el problema de investigación. Y nosotros estamos hablando de la cuantificación de los fenómenos educativos. El primer elemento es, al plantear las preguntas e hipótesis, se está a la puerta de definir los datos requeridos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no va a pensar si va a obtener o no va a obtener datos cuando vaya a mediados de la investigación. Desde el momento en que usted se ha planteado una hipótesis o se va a plantear una hipótesis, debe estar pensando que va a buscar datos. Si, como a mí me lo requieren, que mi investigación tenga el carácter cuantitativo y cualitativo, entonces, ¿qué pienso? Como yo trabajo la producción de textos científicos en los profesores a nivel de educación superior, cuando yo me planteé ese tema de investigación, que es uno de los problemas de la educación, ya lo hemos dicho, entonces rápidamente digo, si me voy a crear una hipótesis o unas preguntas, aunque yo quiero decir que como mi investigación es preponderantemente cualitativa, lo que lleva son preguntas de investigación y no lleva hipótesis. Pero entonces viene, en la metodología, yo he planteado que voy a utilizar la investigación cuantitativa también. ¿Y qué voy a...? Estoy pensando, desde que yo me formulé el tema de investigación, estaba pensando cómo voy a diseñar un instrumento para recabar datos cuantitativos. ¿Qué les debo de preguntar? ¿Qué debo de saber? Entonces, una vez que tengo claro, comienza el camino y sé que en adelante, con toda la información que voy buscando y que voy construyendo el marco teórico también, eso me va a servir para la formulación de mis indicadores y mis preguntas de investigación. ¿Por qué? Porque en el marco teórico lo que nosotros hacemos es explicar esa variable teóricamente, donde vamos buscando autores, conceptos, revisión bibliográfica. Entonces yo voy pensando. Entonces yo me he encontrado teorías que explican todos los problemas que se tienen con la escritura. Entonces voy a pasar una encuesta a los profesores. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan en el proceso de escritura de texto? ¿Tienen problemas de ortografía? ¿Problemas de coherencia, de cohesión? Cuando ha hecho investigaciones, ¿alguna vez ha publicado? ¿Ha publicado alguna vez un artículo en algo? Entonces estoy pensando, eso me va a llevar para determinar el estado actual en datos sobre la producción que tiene y sobre el nivel de conocimiento que tiene sobre cómo producir un texto. Muy bien, esa es una parte. Pero yo tengo la otra parte que es la cualitativa, que es más preponderante. ¿A quién voy a entrevistar ahí? Voy a entrevistar a las autoridades de la universidad.
Si hay una editorial universitaria, la voy a entrevistar. Si hay un área de investigación, voy a entrevistar al encargado del área de investigación. Porque seguramente le pregunte también a los profesores si de parte de la institución reciben apoyo o si hay medios de publicación en la universidad. Entonces cuando uno está pensando en el tema de investigación, también debe de pensar que está abriendo las puertas para definir los datos requeridos. Miguel Ángel dice, ¿y los que consumen la información? ¿Cómo así, Miguel? Es decir, hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Es decir, bien interesante consultar a las personas que están involucradas en la producción, los que dirigen, es decir, los que toman las decisiones de la investigación que se va a hacer, los que recogen los datos, los que hacen todo el trabajo, digamos, editorial, todo eso es importante. Pero los que consumen la información, o sea, los que compran la información, ¿cómo te podría decir? Los estudiantes que la consumen, los profesionales que están interesados en saber cuál es el producto de la investigación que se ha realizado. Eh, no, creo que sería importante también preguntarles a ellos, ¿verdad? ¿Qué les parece los resultados? Porque, porque si no, pues pienso yo de que podría estar la información sesgada y posiblemente no se esté generando la investigación que realmente se necesita. Es correcto, es correcto. Entonces hay que ver, por ejemplo, si a dónde va a parar toda esa información, a dónde van a parar las publicaciones, quiénes las consultan y si están en la web, si son consultadas, por ejemplo. ¿Cuántas veces ha sido citado un autor? Pero bueno, son tantas cosas que se pueden preguntar. Dice que una seña de identidad de los avances en investigación estriba en la acumulación de datos cuantitativos. Una seña de identidad. Como decía, en esta parte de la investigación cuantitativa, no solo necesariamente usted se tiene que remitir, una cosa es la investigación de campo, que va a obtener datos, pero la obtención de datos no solo pasa por ahí. Mi investigación, por ejemplo, no solo pasa por la encuesta que yo voy a pasar, sino también por toda la cantidad de datos que yo he logrado obtener sobre el tema de la producción de texto y la publicación de texto. Y esos datos no los he creado yo, los crearon otros. Y entonces lo que yo hago es dar los créditos también, citando las fuentes de donde he obtenido la información. Hay unas instituciones de ranking a nivel internacional sobre el posicionamiento de las universidades en el contexto de la producción. Entonces lo que hago es retomar lo que ellos dicen, pero citando. Y he creado tablas. Y eso es muy interesante, porque uno cita. Y si uno crea las tablas, si los datos no están en tabla, pero están en el aire, entonces yo voy a construir una tabla. Entonces uno pone tabla, el número de la tabla, según APA. Nunca voy a construir una tabla como a usted se le antoje, sino que tiene que buscar a crear una tabla como lo establece APA. Entonces, pues usted, si quiere, busca un tutorial y cómo armar una tabla en APA, séptima edición, y le va a quedar, pero muy detallada, muy fina. Si usted ha obtenido datos, porque normalmente lo que nosotros hacemos es que nos vamos aquí a la parte del Word y de donde dice crear tabla, ahí creamos la tabla y ya. Pero esa tabla no es la que pide APA. APA pide otra tabla.
Si usted va a construir esos datos, si usted ve que es necesario hacer una tabla con los datos que usted está planteando, entonces hace la tabla y consulta un tutorial en YouTube de APA séptima edición de cómo hacer tabla y le quedará una tabla excelente. Entonces, una señal de identidad de los avances de la investigación estriba en la acumulación de datos cuantitativos. Nosotros vamos buscando datos, acumulamos datos, y por eso es que muchas veces nos lleva a construir tablas con esos datos que acumulamos, porque encontramos datos dispersos, o muchas veces encontramos datos de diversas fuentes. Si yo considero que con los datos de diversas fuentes puedo hacer una tabla donde esté citando a la fuente, entonces construyo esa tabla. Otro elemento dice que para que el conocimiento científico se consolide, se tiene que partir del problema de investigación claramente definida y de la formulación de explicaciones, o sea, la hipótesis explicativa. Para esos problemas, respaldados debidamente, ahora sí, con datos cuantitativos, recabados, procesados e interpretados con rigor. Ahora está hablando que para que el conocimiento científico se consolide, no basta con los datos que nosotros encontramos en la base de datos, en los libros físicos, libros digitales, sino que necesariamente para explicar un problema que nosotros estamos investigando, tenemos que pasar a obtener datos cuantitativos. Tenemos que procesar, tenemos que recabar información, tenemos que procesar y tenemos que interpretar con rigor los datos. Y ahí es donde muchas veces nos cuesta la parte de analizar los datos. El investigador, por eso les decía, que yo sigo una materia que se llama así, procesamiento y análisis de datos cuantitativos. Y en eso uno trata de que el estudiante vea los números, pero que pienses desde esos números la realidad. Entonces, por lo tanto, se necesita de una interpretación de rigor. Y se darán cuenta de que cuando nosotros hacemos investigación, el investigador no debe ser un simple espectador. Cuando nosotros hacemos, yo he participado en una cantidad de procesos y hubo un tiempo en que nos dedicábamos a hacerle estudios a las alcaldías, por ejemplo. No cobrábamos, sino que hacíamos los estudios de gratis. Pero era en la asignatura donde involucraba a los estudiantes, primero para que entendieran qué era el trabajo de campo. Explicarles todos los elementos técnicos en el diseño de instrumentos. El trabajo de campo, instrumentos. Ir a recabar información. Pero cuando nosotros recabamos información, nosotros tenemos que por eso la observación jamás dejará de estar presente en la investigación. La observación puede haber distintos tipos de observación. La observación no participante, la observación participante. Por supuesto, la opción participante es que el investigador está permanentemente ahí, dependiendo del tipo de investigación que requiere. Tiene que pasar ahí, observando siempre el proceso. Pero no, nosotros podemos hacer observación no participante. No necesariamente vivimos en una comunidad.
Pero cuando nosotros hacemos investigación, y eso me sirve para hacer la interpretación con rigor de los datos. Fíjense que nosotros nos acostumbramos a hacer levantamiento de datos y con mis estudiantes entramos a lugares, bueno, y ahí recrudeció la violencia en el país. Y eso me evitó. Y comenzamos a hacer otro tipo de estudios. Pero eso lo llevaba al campo y recabábamos datos. Pero más le enseñaba que allí en el campo, cuando uno va a recabar información, tiene que observar el comportamiento de los sujetos que forman parte del estudio. Porque después, cuando yo veo los resultados, acuérdense que una de las características, bueno, una de varias características que tiene este tipo de estudio es que yo encuesto directamente a la persona. Ustedes sabrán qué realmente es lo que quieren con su investigación. Pero a mí me gusta pasar la encuesta. No me gusta llegar a darle la encuesta a la persona que la llene. Porque hay una característica bien importante de que si yo le estoy preguntando en una entrevista cara a cara con la persona, esta tiene una forma de responder y responde de manera inmediata. Pero cuando yo le otorgo el instrumento a que la persona lo llene, divaga muchas veces para responder el instrumento. Y entonces comienza, pongo esto o lo otro. Pero si yo lo hago de manera inmediata, la persona tiene que responder. Y me responde con mayor nivel de objetividad. Todo eso es importante porque yo puedo observar a la persona cuando me responde. ¿Qué muestra ella? ¿Cómo se comporta? Pueden falsear los datos. Pueden falsear los datos. Y ya lo hemos vivido de esa manera. Que nos falsean los datos. Entonces, nosotros, inclusive en algún momento hemos desarrollado estudios donde hemos pasado 1500 encuestas. Y hemos metido equipo y hemos tratado de andar encima de la gente supervisando el trabajo para obtener datos lo más confiables posible. Entonces no podemos solo, si estamos teniendo un problema de investigación, una forma de respaldar la investigación es obteniendo datos, procesar datos e interpretar datos. También esa cuantificación de los fenómenos educativos, una expresión que puede usarse para referirse a las problemáticas y problemas educativos, es la de fenómenos educativos, entendiendo los fenómenos como sucesos, acontecimientos, hechos. Aquí está haciendo referencia a lo que ocurre en el contexto de la problemática educativa, que también se le puede llamar los fenómenos educativos, que son todos hechos, acontecimientos, sucesos que ocurren en el contexto educativo. Entonces la investigación educativa presta atención a esos fenómenos, algunos más complejos que otros, y trata de encontrar una explicación para ello a partir de los factores, de hechos, sucesos, situaciones. Los problemas de la educación son enormes. Entonces lo que nosotros necesitamos es encontrar un problema, que ese es nuestro objeto de estudio.
Bueno, ya los compañeros que trabajan, por ejemplo, el tema de las competencias para la enseñanza, creo que era la enseñanza de las matemáticas. Eso es muy importante. O sea, ellos tienen la claridad de por dónde van a ir. Y es un tema que se habla mucho, el tema de las competencias hoy en día. Y como ellos son profesores de matemáticas, ¿qué mejor tema para trabajarlo que el problema de las competencias? ¿Ah? Algo otros pueden encontrar problemas de carácter teórico, el tema de los planes, de los programas de estudio, de la currícula. Otros pueden encontrar fenómenos, sucesos, acontecimientos, hechos que están muy relacionados con el tema de la educación. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación inclusiva, alguien puede estar interesado en hacer un estudio sobre educación inclusiva. Dependiendo de la óptica que esté viendo los problemas educativos. ¿Por qué entonces cuantificar los fenómenos educativos? ¿Por qué cuantificarlo? Si parecería que lo más ideal sería hacer una investigación cualitativa. Pero díganme ustedes, ¿por qué cuantificar los fenómenos educativos? Esos hechos, esos sucesos, esos acontecimientos. A ver. A ver, Jennifer. A ver, los matemáticos. ¿Por qué cuantificar los fenómenos educativos? Los matemáticos tendrían que manejar mucho mejor esta parte cuantitativa. Stanley. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Vaya, ¿por qué cuantificar? Porque la verdad que recordemos que bueno, para no que estudiar en materias perdón, o carreras que influyen mucho en la matemática, pues todo parte a través de números, pues, o sea, no podemos medir, no podemos sacar deducciones a través de solo palabras, como dicen, ¿verdad? A veces es necesario cuantificar porque de ahí es donde partimos de un antecedente y podemos de alguna manera hasta predecir qué puede pasar en un futuro si nosotros, digamos, de alguna manera cuantificamos los datos de forma ordenada, pues. Entonces, prácticamente las leyes del universo se rigen bajo números, entonces igual todos los fenómenos, tanto sociales, los fenómenos educativos, pueden también ser medibles a través de números. Entonces, es por ello que es importante llevar un registro y todo lo que, o sea, un registro ordenado para poder encontrar soluciones o incluso hasta prevenirlos. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo considero de que calificar un fenómeno implica calidad, implica manejar términos como excelente, muy bueno, etcétera. Pero medir los datos cuando son medidas ayudan más a interpretar la realidad. Es más fácil decir que algo es excelente si tenemos un dato que lo respalda. Por esa razón yo creo de que obtener datos, la razón de cuantificar los fenómenos se refiere precisamente para poder concretar la realidad de una manera, digamos, más resumida. Es decir, un porcentaje, por ejemplo, si decimos que el 80 y tanto por ciento de las personas hace esto y esto otro, eso nos puede ayudar más
a interpretar mejor la realidad y poder concluir y también pues sugerir cómo se pueden arreglar esas situaciones. Muy bien, Miguel. Amílcar. Sí, buenas noches. Creo que la importancia de esto creo que radica básicamente en que pues un fenómeno pues, y el comportamiento pues, del fenómeno se puede ver, digamos, mediante una observación, como usted decía, que la observación siempre va a estar presente, pero la importancia de poder cuantificar es que por medio pues, de esa cuantificación se puede hacer una interpretación más, digamos, más exacta en cuanto al fenómeno cuando ya se contrastan la realidad con los datos. Se puede hacer una interpretación y, pues, y se pueden sacar conclusiones un poco más precisas. Amílcar, usted es profesor de matemáticas. Sí, soy licenciado en matemáticas. Muy bien, muy bien. Yo quiero decir que en esta parte, y aquí que está Amílcar, ¿cuáles son las principales dificultades en el caso de las otras ciencias, Amílcar? Es una pregunta así, en términos de cómo nosotros podemos ver el tema de la cuantificación y el tema de cómo se ve la cuantificación desde el área de las matemáticas. Porque siempre, por ejemplo, yo recibía un curso de estadística y me lo daba una profesora de matemáticas. Pero yo sentía que cada vez que la profesora explicaba, no explicaba, y aquí es donde nos encontramos con el tema. Una cosa es explicar los problemas desde el punto de vista de las matemáticas y otra cosa es querer explicar el problema en términos cuantitativos como la pobreza, como la deserción escolar, como el bajo nivel de escolaridad. Ustedes, cuando hacen un estudio, por ejemplo, porque seguramente siempre he pensado que la gente que tiene formación en el campo de la matemática, por ejemplo, tienen muchos criterios para pensar acerca del tipo de estudio, el tipo de muestreo, sobre la selección de la muestra, población, muestra, cómo despejar la fórmula. Y seguramente en el campo de las ciencias sociales esto es como mucho más complicado. Menos mal que por ahí aparece ahora una fórmula en el Google donde usted puede introducir los datos, si los tiene, y puede trabajar sobre esa parte. No sé, América, si me entiende lo que trato de decir. Creo que así como que retomando el principio, como que de la pregunta era como que cuál era, digamos, el problema con respecto a las otras ciencias, me parece que me dijo. Quizá, tal vez, como no verlo como un problema, sino que como pues ya es sabido, ¿verdad? Que, digamos, las ciencias, y más que todo pues en el ámbito de la investigación, ¿verdad? Científica, pues entra mucho en juego lo que viene siendo tal vez criterios, interpretaciones y digamos tal vez otras ciencias como la sociología, como usted decía, entra más en juego ese tipo de aspectos como interpretaciones, tal vez conceptos, diferentes fuentes ideológicas y en cambio, digamos, cuando se logra, pues como a raíz de esto surgió la duda, ¿verdad? La cuantificación y poder, digamos, ya contar con herramientas matemáticas, modelos matemáticos para poder procesar los datos, creo que la respuesta es un poquito más concreta y digamos, definitiva. O sea, cuando ya se trabaja en cualquier área, ya puede ser en economía, en medicina incluso, cuando ya digamos, se mete un poco de herramientas matemáticas, ya se trabaja un poco con un poco más de certeza. Esa es quizá la palabra que estaba buscando. Con un poco más de certeza y como que el hecho
de la naturaleza matemática, tal vez del proceso, lo hace un poco más exacto y menos digamos, propenso digamos, a diferentes interpretaciones o raíces filosóficas o de diferentes aspectos como esos. No sé si me A mí, sí, no, sí le estoy entendiendo, Milcar. Por ejemplo, Miguel está planteando el tema de chi cuadrada, que es para la comprobación de la hipótesis. Por supuesto que cuando nosotros estamos hablando acerca de los tipos de estudio, porque aquí al final hay que definir el tipo de estudio que nosotros vamos a hacer. Y a partir de eso, entonces nos toca a nosotros nos toca pensar qué tipo de estudio y si realmente debemos de comprobar la hipótesis. Sabemos que en el campo de la ciencia natural, y siempre me encuentro con Amílcar acá, que en el campo de las ciencias naturales, y en el caso de los estudios que son más de carácter experimental, como que existe una rigurosidad para poder comprobar la hipótesis, precisamente por el manejo que hace el investigador de las variables. Un ejemplo, un agrónomo quiere medir sobre el crecimiento precoz de una planta y entonces está tratando de medir entre la cantidad y la cantidad de abono, la cantidad de agua que le debe suministrar a la planta, y es un experimento. O se está tratando de implementar un medicamento para enfermos con depresión y ese tipo de cosas, que puede ser un estudio de carácter experimental también. En ese tipo de estudios, y yo he entendido que en el caso de las ciencias como las nuestras, la educación, la sociología, muchas veces por eso trabajamos con los estudios de carácter descriptivo, porque lo decía el compañero. A nosotros no nos interesa mucho, a mayor rigurosidad, utilizar chi cuadrada y comenzar que bueno, eso sí se puede hacer, pero hacer un análisis y una interpretación de los datos sobre la base de la realidad, a nosotros como que nos resulta bastante interesante. Entonces, nos lleva a pensar un poco en eso, pero que en el caso de ellos yo siento que tienen las herramientas más en ese campo que los que provenimos del campo de las ciencias sociales. Dice Patricia por acá, es importante conocer los datos reales de los hechos para apoyar los datos cualitativos y para la toma de decisiones. Donatila, adelante. Adelante, Donatila. Con respecto a la pregunta de por qué cuantificar los fenómenos educativos, considero que los fenómenos educativos a través de la cuantificación nos permiten también resolver problemas o explicar los problemas de la realidad también para tomar decisiones más concretas sobre los datos que ha arrojado el proceso de investigación y además tomar las estrategias más idóneas también de acuerdo a esos datos que hemos recogido, priorizando también cuáles son las necesidades más latentes. Y por otra parte también la cuantificación nos permite ver como la relación concreta o la correlación que existe entre las variables de investigación. Es correcto, es correcto. Entonces estamos hablando de la importancia, ¿no?, de cuantificar los fenómenos. Si queremos intervenir los procesos educativos, no solo pasa por la parte cualitativa, sino que necesitamos datos precisos. También lo manifestaba Patricia acá, que es para apoyar los datos cualitativos y para la toma de decisiones, que Donatila también recalca, la parte de la toma de decisiones. Mercedes habla con la cuantificación se facilita
representar objetiva la relación entre variables y sus respectivos indicadores. O sea, la variable es muy importante saber cómo la vamos a operacionalizar y cuáles son los indicadores. Y entonces la cuantificación nos permite eso. Y Jennifer dice que se procura la cuantificación para lograr la generalidad también. O sea, si queremos saber sobre cómo funciona el sistema educativo, si queremos ver sobre los problemas que tiene la educación, entonces hay que hacer un estudio que nos permita tener datos y hacer una valoración, una interpretación de esos datos. Y esos son elementos muy importantes. Acá tenemos, cuando nosotros hablamos de cuantificar los fenómenos, dice que los distintos fenómenos educativos deben ser explicados en relación a otros factores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos diciendo, y ya nosotros en una clase anterior hablábamos del sistema educativo, y que los problemas de la educación no están aislados de los problemas económicos, políticos, sociales que vive un país. Y por eso nunca hay que perderlo de vista en el proceso de investigación que usted tiene. Que estos fenómenos deben ser explicados en relación a otros factores. Porque la brecha digital no se puede explicar también sin lo político. No se puede explicar sin lo económico. Son elementos que están presentes para poder hacer los análisis con respecto a esa situación. Se tiene que establecer una relación con factores subyacentes. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de hechos que han acontecido alrededor del problema de investigación que yo pretendo estudiar. Entonces, en ese contexto de la cuantificación del sistema educativo, podemos ver algunos casos, por ejemplo, la cantidad de alumnos, la cantidad de escuelas, los recursos, las composiciones por edades, la inversión, el tipo de formación. Entonces, todos esos elementos que están planteados ahí cuando nosotros hablamos de esa cuantificación del sistema educativo, si nosotros hablamos de la cantidad de estudiantes que tiene el sistema educativo y por qué otra cantidad no existe en la escuela, seguramente vamos a comenzar a establecer relaciones con otros factores sobre la cantidad de escuelas y por qué entonces no existen las escuelas suficientes. Está relacionado con lo político, está relacionado con lo económico, los recursos, cuánto es el presupuesto asignado para educación y se puede revisar en términos de datos. Si queremos ver la composición de los niveles educativos por edades de los estudiantes, las inversiones que se desarrollan en los procesos educativos, cómo es la formación, podemos recabar datos para saber cómo es el proceso de formación que están teniendo los estudiantes. Entonces eso nos lleva a pensar de que sí es posible cuantificar los fenómenos educativos. ¿Cómo se llega a elaborar políticas educativas? ¿Cómo se puede mejorar la inversión? ¿Cómo se pueden mejorar los niveles de acceso a la educación? Y lo vamos a hacer siempre y cuando existan estudios. Y hay una cantidad de estudios que se han desarrollado sobre los problemas educativos y que nosotros podemos encontrar datos. Podemos encontrar datos. Inclusive el tema de la violencia juvenil, la prevención de la violencia en los centros escolares. Podemos hacer un estudio cuantitativo sobre eso. Y vamos a encontrar que cada uno de estos problemas no pierde relación
con los factores más importantes de una sociedad. Por lo tanto, es importante que la investigación educativa debe aprender de otras ciencias. La cuantificación no solo debe quedarse en el registro. Los datos deben servir para otros procesos investigativos. Cuando nosotros decimos que es importante que la investigación educativa debe aprender de otras ciencias, es que tenemos claridad de que los fenómenos muchas veces no pueden ser abordados desde una sola disciplina. Por eso hablamos de la transdisciplinaridad de la ciencia. Inclusive hoy en día fueron surgiendo nuevas disciplinas y que se está en una discusión si esas ciencias pertenecen o son un grupo nuevo de ciencias que están en otro contexto fuera de las ciencias sociales y la ciencia natural. La biotecnología, la nanotecnología, tantas ciencias que se le llama la ciencia de la complejidad. Y hacemos uso nosotros de la ciencia de la complejidad precisamente porque dentro de la diversidad del conocimiento nos aportan para resolver problemas que vive la sociedad. La educación, como componente importante de la estructura de la sociedad, está estrechamente relacionada con lo económico, con lo político de una sociedad. Es importante que la cuantificación no se quede únicamente en el registro. O sea, hay que plantear los resultados que nosotros hemos encontrado. Y por eso es que no debemos de quedarnos simplemente a hacer investigación, sino proceder a la publicación de los resultados de la investigación. Cada dato que queda registrado sirve también para nuevos procesos de investigación. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta que comenzarán a buscar información y ya hay investigaciones que se han desarrollado. Por eso entonces, todos esos datos que nosotros ya nos están sirviendo y nos sirven para fundamentar nuestra investigación, lo que nosotros encontramos también debemos dejar evidencia, publicar los resultados de manera que otros puedan tener acceso a esos resultados y puedan seguir ampliando el conocimiento sobre el tema que nosotros estamos estudiando. Después se plantean las orientaciones para el uso de las técnicas e instrumentos de cuantificación en investigación educativa. Ahí tenemos tres elementos. La selección de las técnicas e instrumentos no se realiza al inicio de una investigación. Las hipótesis colocan al investigador en condición de preguntarse qué datos necesita. Y es importante preguntarse qué datos se necesitan y cómo conseguirlo. ¿Qué piensan ustedes de esos tres elementos? ¿Por qué consideran ustedes que la selección de las técnicas y los instrumentos no se realiza al inicio de una investigación? Por supuesto que sería un error sustentar una investigación en técnicas sin haber hecho el análisis inicial, pues, del problema. Yo creo que las técnicas tienen que elegirse después, cuando ya se tiene, digamos, una hipótesis que oriente qué es lo que hay que hacer. Pero, es decir, hacer una investigación a raíz de que no esta técnica dicen que es bonita, o que es buena, o que es interesante, o qué sé yo,
creo que sería un error. Bien, Miguel. Muy bien. Y Jennifer está haciendo una pregunta. Antes de la selección, bueno, ya Miguel planteé que sería como un error, ¿no? La selección de las técnicas e instrumentos no se realiza al inicio de una investigación. Imaginémonos cuánto nos hemos pasado hablando de la situación problemática del proceso de limitación del tema de investigación. Y Jennifer dice que antes de la selección, una pregunta, dice, antes de la selección de técnicas e instrumentos, ¿no va después de la operacionalización de la variable? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que normalmente se trabaja? No vamos nosotros, primero no vamos a seleccionar las técnicas y los instrumentos, pero desde el principio de la elección del tema, nosotros debemos concebir que el tema requiere de la cuantificación. Eso sí. ¿Qué técnicas vamos a utilizar? Eso lo construimos más adelante. Por eso dice que la selección de las técnicas e instrumentos no se realiza al inicio de una investigación. Hemos hablado que la investigación tiene dos momentos. Una que es la construcción teórica, la explicación teórica del tema de investigación, y otra que tiene que ver con el levantamiento de toda la información. En esa primera etapa, nosotros vamos construyendo el proyecto de investigación. Después, algunos lo plantean antes, la metodología de investigación, pero yo siempre he pensado que es más idóneo trabajar las técnicas y los instrumentos del proceso de investigación una vez, como dice Jennifer, hacemos la operacionalización, planteamos la hipótesis y hacemos la operacionalización de la variable. Pero también ya hemos construido el marco teórico. ¿Para qué me sirve el marco teórico? Porque en el marco teórico yo he planteado, he desarrollado teóricamente mis variables de investigación. Y si las he desarrollado, significa que tengo como el conocimiento suficiente para plantear la hipótesis. Y una vez planteada la hipótesis, procedo a la operacionalización de esa variable y a la creación de los indicadores. Entonces, una vez de eso, yo ya tengo claro, por eso estoy planteando la metodología de la investigación, y en ese momento yo tengo claro que ya debo de proceder una vez he planteado los métodos de investigación. Por eso yo digo que la metodología, por ejemplo, dice el método cuantitativo. Y explico en qué consiste el método cuantitativo. Que el estudio va a ser de carácter descriptivo, correlacional, explicativo. Ustedes sabrán qué tipo de estudio van a plantear. Y después está el apartado de técnicas e instrumentos. Entonces, cuando yo tengo las técnicas y los instrumentos, pero ya he pasado por la hipótesis, he pasado por explicar qué método voy a utilizar. Y ya en las técnicas tengo la suficiente claridad de decir que voy a utilizar el cuestionario, la encuesta. La encuesta es la técnica y el instrumento es el cuestionario. Entonces no se puede en ningún momento, cuando comenzamos a querer, muchas veces los errores, los estudiantes de pregrado cometen esos errores. Media vez se plantea el tema y aparece la siguiente semana y dicen los ustedes, mire, ya pasamos la encuesta nosotros.
si no se ha avanzado en esa parte del proyecto de investigación. Entonces ya se pasó por los objetivos, ya se pasó por la justificación, ya se pasó por el planteamiento del problema, ya se pasó por el marco teórico, se llega a la hipótesis, ya se han formulado las hipótesis. Y entonces planteamos las técnicas y los instrumentos. Porque ¿qué viene después? Viene el trabajo de campo. Entonces queda claro que no lo hacemos desde el principio. Dice que las hipótesis colocan al investigador en condiciones de preguntarse qué datos necesita. Es correcto. ¿Qué estoy planteando en la hipótesis? Si yo tengo claro la hipótesis, entonces inmediatamente estoy pensando con mi tema de investigación, estoy planteando la hipótesis, y eso me lleva a decir qué tipo de datos necesito, a quiénes son los sujetos que formarán parte, cuál es la población, cuál es la muestra. Y es importante preguntarse qué datos se necesitan y cómo conseguirlo. ¿Quiénes? ¿Qué datos necesito? Tengo una hipótesis, tengo que probar la hipótesis. Y si es un estudio que exige demasiado, entonces hay que aplicar lo que decía Miguel, entonces voy a utilizar chi cuadrado o otro que exista para poder comprobar la hipótesis. Pero si el estudio de carácter descriptivo, por ejemplo, no necesito probar la hipótesis. Porque como ya dice que los estudios de carácter descriptivo, lo único que busca es describir el estado de una situación, de una cosa. Y si el estudio se orienta por esa vía, entonces no necesito comprobar una hipótesis si es de carácter descriptivo. Pero hay otro tipo de estudios que sí requieren de manera obligatoria la comprobación de la hipótesis por métodos matemáticos o estadísticos. Hay recomendaciones puntuales. Primero, definir las técnicas e instrumentos de investigación después de la secuencia del problema, preguntas de investigación e hipótesis no antes. Nos formulamos la hipótesis, operacionalizamos la variable, definimos indicadores y de los indicadores aparecen las preguntas. Los indicadores son fundamentales para elaborar el cuestionario de preguntas. No aferrarse a una técnica o instrumento en particular. Usted tiene que decidir si es encuesta, es encuesta. Si la técnica que voy a utilizar es sobre recabar datos de documentos, es otra forma. Seleccionar varias técnicas e instrumentos de investigación. Varias técnicas e instrumentos. Ya decía, la observación es fundamental. ¿Qué tipo de técnica? Bueno, voy a utilizar la técnica de la encuesta, voy a utilizar también la técnica de la entrevista, voy a utilizar esta otra técnica. Partir de información o datos recabados por otros investigadores. En algunas ocasiones, según lo que ya se haya escrito o se haya investigado, nosotros podemos tener información, dependiendo del tema. Así es la información que nosotros vamos a lograr obtener. Sobre la parte del tratamiento, análisis y uso de datos cuantitativos. Ustedes ven esa gráfica. El 27% de la población es Nini. Y están
están en riesgo de ser blanco de grupos delictivos. Cuando nosotros estamos hablando sobre este tratamiento, análisis y uso de los datos cuantitativos en educación, nosotros tenemos que hacer una interpretación de los datos. Así como está la gráfica, la estadística descriptiva, que me lleva a la presentación, o puedo presentar una tabla, o puedo presentar un gráfico de barra, un pastel, pero también tiene que tener una descripción el gráfico. Ahí lo tiene, pequeño está ahí. Pero seguramente nosotros por eso siempre planteamos un capítulo de la tesis que se llama hallazgos, resultados de la investigación. Y en ese capítulo donde ponemos los resultados de la investigación, entonces necesariamente vamos a tener que poner esto. Y al poner eso, entonces hay que tratar de ir haciendo como un análisis más propio en cuanto a los datos. Porque no se trata solo de plantearlos así como están acá. Entre más el análisis que hagamos, es mucho mejor. Por eso habla del tratamiento y análisis de lo uso de los datos. Sabemos que los datos son el primer acercamiento de los datos se realiza sobre la revisión de datos en torno al problema. Yo lo he hecho, lo he realizado. He revisado datos alrededor de mi problema de investigación. Ya les explicaba que como trabajo en la producción de texto, he revisado datos de producción en El Salvador. Tienen datos las universidades, tiene datos el Ministerio de Educación, tiene datos el CONACYT, tienen datos a nivel internacional. Entonces lo que he hecho es revisar todos esos datos. Entonces el primer acercamiento que estoy teniendo es con la revisión de datos en torno al problema. En segundo lugar, seleccionar, filtrar y depurar los datos. Que eso quiere decir que yo debo de tener certeza sobre las fuentes que estoy consultando de los datos. No toda la información que está ahí en la web es buena. Hay información que no tiene respaldo científico y por favor no la cargue. No cargue datos de Wikipedia, no cite Wikipedia, no cite Rincón del Vago, no cite Monografía, no cite Yahoo. Yo tengo que depurar, filtrar la información. Porque en la medida que yo voy a referenciar la información, eso me da crédito. Porque la gente lee mi trabajo y se da cuenta del lugar, el sitio de donde obtuve la información. Entonces, yo me puedo ir a revisar esa información. Saben que nosotros generalmente en la bibliografía o referencias bibliográficas, ¿saben ustedes cuál es la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía? ¿Saben ustedes? ¿O son la misma cosa? ¿Cómo le van a poner ustedes ahí a su tesis? ¿Bibliografía o referencia bibliográfica? Ajá. Don Atila, ¿cómo le va a poner usted?
Entiendo que referencias bibliográficas. Ajá. Dice Jennifer que usted le va a referencia, ¿por qué le pone referencia bibliográfica? Dice Jennifer que la bibliografía es toda fuente que se basó en la investigación. La referencia es la fuente que se citó. Ujú. Referencia alude a todos los autores o recursos que han sido citados en el trabajo. Muy bien. Y esto Jennifer también ahí dice la referencia es la que citamos, la bibliografía es en la que basamos el estudio. Muy bien. Eso es lo que ustedes están planteando. Y la bibliografía solo se refiere a los autores o recursos que se utilizaron, pero que no se citaron. Pero también a mí me hizo esa observación, una mexicana, y me dice, bibliografía son los libros impresos. Referencia, todo lo que encontramos en la web y todo lo que hemos citado. Entonces, lo que ustedes plantean es claro. Referencia y bibliografía también son dos cosas. Entonces, nosotros debemos de filtrar la información. Debemos de depurar la información. Por eso hay que recurrir a fuentes confiables de información. Si yo reviso una tesis, lo primero que voy a hacer es revisar eso. Y ver cuando a uno le mandan la tesis, como ahora, te mandan, si sos evaluador de una tesis, te mandan el formato en archivo digital. Entonces es muy fácil capturar la información y buscar la fuente de información. Y entonces uno entra a la fuente de información y se da cuenta qué fuente de información usted está citando. Por eso es muy importante filtrar y depurar los datos. Saber quién está proporcionando los datos. No cualquiera puede. Entonces, ¿cómo se debe poner en ese apartado? Donatila dice referencia. Yo utilizo referencia bibliográfica, Donatila. Igual que usted. Así la utilizo. Referencia bibliográfica, porque te hace referencia a todo lo que va citado en el trabajo. Y como generalmente, todo lo que yo he puesto ahí, usted encuentra a los autores en el texto. Y yo trabajo también, yo quiero decir que yo tengo una forma de trabajar el sistema APA, yo lo trabajo manualmente. No lo trabajo con el Word. Seguramente ustedes lo trabajan con el Word. Yo lo trabajo manual. Ustedes me dirán, ¿por qué lo trabajo manual? Bueno, siento que hay cosas que el mismo Word no se le pueden poner. Y si usted revisa la séptima edición de las observaciones que se hicieron, las modificaciones que se hicieron a la séptima edición, utilizando Word, que aparece en el Office, generalmente tenemos el 2010, no aparece que se le puedan hacer las modificaciones. Entonces tiene que usted trabajarlas, las modificaciones. Por ejemplo, él sigue tirando páginas con PEG y ahora solo es P. Hay que revisar esas modificaciones que ya desarrolló APA, que fue a final del año pasado, con la séptima edición. En tercer lugar, hay que tratar los datos. Usted como investigador debe tratar los datos, debe revisar los datos, debe comprender los datos. Si ya ha depurado y ha filtrado datos, dice José Miguel, en dado caso que se cite un fragmento de una fuente y al mismo tiempo usó conocimiento sin citar, lo dejará en la referencia o puedo agregarlo en bibliografía también. Quiero ver, entiendo esta parte. En dado caso
que cite un fragmento de una fuente y al mismo tiempo uso conocimiento sin citar, ¿lo dejaría en referencia? ¿Cómo así, Miguel? Hola, ¿se me escucha? Hola, hola, adelante. No, mi duda era de que, vamos, he utilizado antes fuentes donde leo todo el contenido y tengo una idea para poder reformularla. Entonces, técnicamente, esta fuente la podría poner en bibliografías. Pero, Ah, pero, adelante. sí, sí, no, pero también, digamos, para darle fuerza a un argumento, también uso solo una pequeña cita. Entonces, no sé si poner la misma fuente en los dos apartados o lo dejo directamente en referencias. Ah, pero estamos usando, ajá, dice, en caso de que cite un fragmento de una fuente y al mismo tiempo uso conocimiento sin citar, lo dejaría referenciado o puedo agregarlo. Es que el problema ahí, Miguel, si usted como existen varios tipos de citas, por ejemplo, si usted está haciendo una paráfrasis que lo está explicando, que ha retomado alguna idea, pero lo está explicando desde su propio punto de vista, entonces no necesita referenciar. No necesita referenciarlo. Pero en un dado caso, si la cita, si en el caso, por ejemplo, yo puedo, si usted fuese el autor, entonces yo puedo decir, Janes señala, por ejemplo, y yo hago una explicación de lo que señala Janes. Y, ¿cómo se llama? En ese caso, no necesariamente, porque no estoy tomando textualmente nada de Yanes, sino que estoy parafraseando a Yanes. O sea, lo que Yanes dice teóricamente yo lo explico desde mis propias palabras. Y usted dice que en dado caso que cite un fragmento de una fuente y al mismo tiempo uso conocimiento sin citar, lo dejaría en referencias, tiene que citarlo. Tiene que citarlo porque ha citado ya una parte, un fragmento de él. Lo que ocurre, Miguel, es que si en el caso, por ejemplo, usted hace referencia al mismo autor, ya lo citó una vez, usted puede, solo lo cita una vez, pero usted puede mencionar al autor una o dos veces más si usted quiere, si considera que el autor tiene algo importante que le puede aportar, pero ya no lo cita porque ya lo citó la primera vez. Entonces, cuando uno lee el texto, uno ya sabe que el autor ya está citado. Porque eso es lo que entendería Miguel en el caso de lo que usted me está diciendo. En dado caso que cite un fragmento de una fuente y al mismo tiempo uso conocimiento sin citar, debe saber que si usted retoma algo textual de un autor, está en la obligatoriedad de citarlo. De citarlo. Pero si usted parafrasea a un autor, entonces es una cita parafraseada que puede hacer mención del autor, pero no necesariamente tiene que ir en la referencia. Puede mencionar, puedo mencionar a Miguel, a Yane, pero no necesariamente porque no tomé nada textual de él. Entonces solo hice una paráfrasis. Pero también puedo hacer citas cortas. Como digo, cuando yo cito por primera vez al autor, lo cito y ya después puedo volver a mencionar al autor, pero ya está citado anteriormente. Ok. Hay que descartar información. Eso es muy importante, descartar información. Cuando nosotros, en esa parte tenemos que ser muy cuidadosos con las fuentes que consultamos, y así anteriormente,
y hay que proceder a la parte de la interpretación de los datos. Porque no solo pasa porque nosotros hemos trabajado datos. Yo he tomado datos en mis tablas, pero entiendo esos datos, comprendo esos datos e interpreto esos datos. Así como lo voy a hacer con toda la información de los datos que ya existen, ¿no? Así como lo puedo hacer después con los datos que voy a recabar en la investigación de campo. Y dentro de ese tratamiento, ahora, eso era sobre la base de los datos existentes, pero también está sobre el tratamiento de los propios datos. Los datos que se originan desde una información primaria mediante el trabajo de campo. En la investigación social, la encuesta es considerada como una técnica para la recogida de datos. La recogida de datos se realiza a través de un cuestionario. Puede existir otra forma de recolección de datos, ejemplo, la revisión de hojas físicas en la cual un estudiante registra sus respuestas, o el análisis de los datos presentes en todo el proceso. Esta es la forma de cómo nosotros podemos pensar sobre el tratamiento de nuestros datos. Porque una cosa es lo anterior que estaba planteando sobre la revisión de datos ya existentes. Pero acá es otra idea. Es la parte de cómo cómo se originan los datos. Por supuesto que es a través del trabajo de campo. Allí van a surgir los datos. Y en la investigación social es considerada como una técnica para la recogida de datos. Estamos hablando de que la encuesta se convierte como en el elemento más importante para poder recabar datos. La técnica, la encuesta y la técnica y el instrumento se convierte en el cuestionario. Y ahí en el cuestionario nosotros vamos diseñando algunos elementos técnicos, uno de los elementos técnicos vamos planteando el tipo de preguntas. Nosotros tenemos ya el suficiente conocimiento del tema y sobre la base de eso y la operacionalización de variables, entonces ahí ya nos da elementos a través de los indicadores para poder redactar el cuestionario. Y no solo existe esa forma, decimos, a través de la encuesta, sino que puede haber otra forma donde se puede recabar información. Dentro de esa parte también pueden estar las listas de cotejo, donde podemos obtener información en datos, si nosotros así lo establecemos. O pueden ser los cuadros que utilizan los profesores para registrar asistencia, para registrar muchas cosas que los profesores puedan tener. Entonces también existen esas otras formas de recabar datos. Y el análisis está presente en todo el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Lo manejaba al principio. No partimos solamente de los datos en bruto que nosotros recogemos, sino que el análisis está presente en todo el proceso de investigación. Si yo manejo todo, por eso es lo bonito de la investigación, que si yo me meto al campo de la investigación, desde que construí el tema de investigación, voy manejando todo, manejo todo. Y cuando yo llego al final de la investigación, con los datos y todo, tengo una capacidad enorme de plantear los resultados de investigación, de explicar los fundamentos teóricos de la investigación, los resultados de la investigación. Por eso quiere decir que el análisis es permanente, ¿no? No está presente solo ya en el proceso de recabar datos, sino que lo voy construyendo. Voy haciendo el análisis. Inclusive ya decía, hay un comportamiento que experimenta la gente cuando nosotros lo encuestamos, y esa experiencia que nosotros tenemos con la gente, la retomamos para los análisis. Y nos da elementos muy importantes. Después que está la misma esta propuesta del diseño, pues ahí se planteaba, dentro de esa estructura básica, la introducción, está el planteamiento del problema, que ya hemos discutido sobre el planteamiento del problema, cuando nosotros estamos haciendo referencia
a la parte de la propuesta del diseño de investigación con datos cuantitativos. Está la pregunta o las preguntas de investigación y está la hipótesis. Ya desde que nosotros planteamos el anteproyecto de investigación de tesis y de maestría, ahí se plantea la hipótesis. Está la formulación, la justificación de la investigación, están los objetivos de la investigación. Y esos son como los elementos que va marcando la estructura del anteproyecto. Después está el desarrollo del marco teórico, como lo hemos venido hablando. Ahí se desarrolla todo el cuerpo, la explicación teórica del tema de investigación. No olvide que usted trabaja con variables en su tema de investigación y que en el desarrollo del marco teórico es la explicación teórica de esa variable. Y se plantean después las técnicas, los instrumentos de investigación. Ahí se retomarán las hipótesis, por supuesto, porque una vez planteadas las hipótesis, se da la operacionalización de variables y a partir de eso usted tiene los indicadores y entonces las retoma para poder plantear qué datos se explica, qué datos cuantitativos o cualitativos se necesitan, cómo se van a buscar, cómo se van a procesar, la estrategia de recolección, de sistematización, de análisis, cómo se va a plantear el análisis, si vamos a utilizar un software para procesar los datos, si vamos a usar Excel, si vamos a usar SPSS o la versión libre de SPS que es PSPP, si vamos a buscar, si vamos a tener procesadores de datos, la conclusión y la bibliografía. Y eso es lo que se plantea y que ustedes ya lo tienen ahí y que lo tienen que revisar. Cada uno de estos elementos hemos venido abordando la parte de las preguntas, hemos venido abordando la parte de la hipótesis, la justificación, los objetivos. Y por supuesto esta parte del estado del arte o marco teórico o el estado de la cuestión donde ustedes tienen que ya comenzar a buscar información para plantear esos elementos. Y bien, eso es lo que tenemos. Y el primer paso te lleva donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Así que así es la investigación. Si avanzamos, no regresamos. Nos saca de donde estamos, en la medida que vamos construyendo nuevos conocimientos. Y bueno, nos quedamos ahí. Son las 9:03 ya. Nos encontramos mañana para preguntas y otro tipo de cosas. Revisemos los temas y sobre la tarea que está pendiente para desarrollarla esta semana. ¿Les parece? Entonces nos encontramos mañana para los que tengan interés por ahí. Pasen buenas noches.